pequeño pastel por ahí y le vamos a dejar el lugar al pastor Kazan Villegas, que nos va a compartir la palabra. Gracias. Muy buenos días, tardes, ¿cómo estamos? All right, qué bueno. Hubo un profesional escalador, o sea, que escala montañas, que siempre le gustaba pues los retos de buscar la montaña más alta para poder pues escalarla, ¿verdad? Y un día él pues encuentra una que es muy alto, o sea, es uno de los más altos para él en toda su vida, y comienza a escalar y anda tratando todo el día, casi toda la noche, y por fin llega y ahora es el tiempo para bajar. Entonces él comienza para ya ir escalando, pero bajando, y en eso cuando comienza a bajar, resulta que hay muchas nubes bajo de él y ya no puede ver el fondo. Pues él ya está totalmente agotado, no tiene la fuerza para seguir arriba y no sabe exactamente cómo calcular abajo. Entonces en eso dice: Dios, ayúdame. Dios, por favor, ayúdame. Y lo bueno es que en ese momento, cuando clamó el Señor llegó y le dijo: ¿sabes qué? Suelta la cuerda. Y él, no puedo soltar la cuerda. Y el Señor le está diciendo: confía en mí, suelta la cuerda. Y él no pudo soltar. El próximo día encontraron a este escalador congelado, muerto. Y lo más raro fue que solo estaba a 1 metro del piso. Yo creo que este es un buen ejemplo de fe que salva. Si tienes una fe que realmente puedes soltar, que tú puedes decir: Señor, confío en ti, entrego mi vida, ahí está. O somos esa persona que dice: no, yo no puedo soltar, yo todavía quiero lo mío, yo todavía tengo mi vida. El que ama su vida la va a perder, y el que pierde su vida la ganará. Entonces comparto esto porque aquí en este versículo más bien vamos a ver eso, vamos a estudiar fe que salva. Vemos que hay más maestros falsos enseñando cosas a lo contrario. Entonces vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias por lo bueno que eres. Pedimos, Señor, que hoy en esta tarde tú nos ministres, que sea tu Espíritu guiándonos, y que cada uno de nosotros podemos salir con la certeza que tú nos hablaste y que nos hablaste personalmente. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Judas es un buen contraste en comparación con el libro de Hechos. ¿Por qué digo eso? Mira, cuando estudiamos el libro de Hechos, vemos que es el inicio de la iglesia. Es cuando la iglesia pues, ya se anda formando y vemos que están saliendo, evangelizando. Y aquí el libro, pues si no lo saben, no se llama el libro de Hechos, sino se llama el libro de Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en el inicio vemos los Hechos de los Apóstoles. Y al final, o sea, del tiempo, vamos a ver el final de la iglesia, vamos a ver otras personas. Vamos a ver los hechos de los apóstatas. Hay una gran diferencia, obviamente, en un apóstol y un apóstata. Nosotros estamos viviendo, no en tiempo de los apóstoles, estamos viviendo el tiempo de los apóstatas. ¿Sabes eso? La Escritura nos dice muchas veces qué es lo que va a suceder en los últimos días. Créemelo, tú y yo estamos en los últimos días. Entonces, por eso este libro, Judas, es muy vital para nuestra fe, para nuestro crecimiento. Por supuesto que sí, porque va a llegar muchos mentiros que existen, que ahí andan por ahí, hasta en la iglesia llegan, y nosotros tenemos que reconocer una enseñanza correcta y una falsa. Entonces, no la semana pasada, pero hace 2 semanas, vimos en versículo 4 que estos maestros falsos entraban por secreto. Hablamos de que una persona que tiene la verdad no hay por qué entrar por secreto, no hay por qué andar de escondidas, diciendo otras cosas atrás de las puertas. ¿Quién hace eso? Obviamente un ladrón, obviamente una persona que es falso. Uno que tiene verdad, tú lo puedes proclamar públicamente, tú puedes hablar de la doctrina sin preocupación. Siempre cuando hay alguien así como que, pues no le digas al pastor, o no, muchos dicen esto, pero no. Eso ya es falso.
Entonces estos, cuando entraron, esos lobos, estaban enseñando libertinaje. O sea, ellos estaban enseñando, ¿sabes qué? Bajo la gracia, tú ya puedes hacer lo que te da la gana. Puedes vivir como antes, no importa, porque ya estamos bajo esta gracia. Entonces ellos solamente estaban abusando de eso, porque por supuesto somos libres en Cristo Jesús. Sí lo somos, no libres para pecar, eso lo hablamos también. Y luego últimamente estos ladrones no solo estaban enseñando este libertinaje, pero hasta estaban negando nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y hablamos de eso. Eso es una doctrina esencial, vital. El que niega al Hijo, niega al Padre. Es muy claro eso. No podemos tener uno sin el otro. Entonces, Judas nos exhortó a defender la fe. Y defender la fe con denuedo. O sea, tener un celo. Y espero que cada uno de nosotros podemos tener ese celo por la palabra. Que hasta te ofende escuchar algo que contradice la palabra. La verdad, así debe de ser. No es como que, pues, bueno, esa enseñanza pues no es correcto, pero no. La forma que él lo explica es ardientemente. Eso lo dice todo, yo creo. Entonces aquí en versículos 5, 6 y 7, solo vamos a ver 5, versículo 5, vemos que hay tres formas de apostasía. Vamos a ver en versículo 5, apostasía de Israel. Versículo 6, apostasía de los ángeles, o más bien los demonios. Versículo 7, apostasía de Sodoma y Gomorra. Estas son las tres diferentes formas de apostasía que vamos a ver en estos tiempos, que nos ayudan a nosotros a ubicar esas diferentes tipos de enseñanzas, por decir. Entonces vamos a comenzar aquí en versículo 5. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ahora les recuerdo, vamos a comenzar con esto. Nos recuerda, ¿por qué? Porque nosotros somos buenísimos para olvidar. Así es el humano. Voy a intentar otra vez. Había un señor que le fallaba su memoria, muchísimo. Entonces su esposa dice, tenemos que ir al doctor. Va al doctor y el doctor le da un medicamento para que lo pueda ayudar con su memoria. Entonces él, ya estando en casa, llega a unos amigos y dicen, hey, oye, escuchamos que estás tomando un medicamento para tu memoria, pues ¿cómo se llama? Él dice, ¿cómo se llama esa flor? Esa flor, no sé, girasol, no, una que crece un poco alto, no sé, tiene espinos, una rosa, sí, rosa. Oye, Rosa, ¿cómo se llama mi medicamento? Ok. Nosotros nos reunimos para estar siempre recordándonos de la palabra del Señor. El Señor, como dije, Él sabe tanto que somos así, que Él hasta dio unas indicaciones a los judíos para no olvidarse de las Escrituras. Yo creo que han visto esta imagen. Este judío vemos que tiene las Escrituras sobre su mano, sobre su cabeza. Esto es en referencia de Deuteronomio. Vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Aquí esto es algo que ellos toman literalmente para tener las Escrituras con ellos. La verdad, y sí da algo de convicción. ¿Qué tanto van a estudiar? ¿Qué tanto van a leer? Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y les traes como una señal a tu mano. Esto obviamente sí es una buena lección para nosotros reconocer. Esta palabra se tiene que meditar. Esta palabra la tenemos que tener de memoria. ¿Por qué tanto de memoria? Porque así podemos entonces ya defender muy bien las Escrituras. Tú y yo nos reunimos para alabar al Señor, claro, aprender de quién es nuestro Señor, por supuesto, y recordarnos
Estamos aquí siempre. A veces hasta algunos escuchos pueden decir, híjole, esto ya lo escuché muchas veces. Bueno, qué bueno. Y espero por haberlo escuchado muchas veces que ya lo tienes de memoria. Más triste sería escuchar una enseñanza tantas veces y ni siquiera lo puedes enseñar tú mismo. ¿Sí o no? Entonces, Él nos una juntos para poder recordarnos. Y así cuando llega un maestro falso y comienza con una doctrina falsa, inmediatamente tú puedes decir, eso no es verdad. Lo que tú estás diciendo contradice las escrituras. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Lo tenemos. No solo le toca al pastor. Podemos pensar, no, pues tú eres el pastor, tú eres el maestro, los guiamos a ti. Está bien, guíamelos, pero también cada uno de nosotros tenemos que estar como este varón y decir, no, sabes que la escritura dice esto y eso. Y es bueno, la verdad, un buen hábito de tener versículos en memoria. Tú puedes agarrar tus favoritos o los que son como este de la fe y la salvación. Lo que hace mi hermano, y me gusta, él escribe versículos en un papelito y los pone en su bolsa. Y durante el día cuando mete su mano, dice como que hay un papel, ¿qué es el papel? Y es el versículo. Y lo lee y lo pone otra vez. Y yo creo que podemos hacer varias diferentes cosas para tener la palabra dentro de nosotros. Entonces, dice, a recordarlos, regresamos al texto. Aunque ya definitivamente lo saben todo. Entonces, después de recordarles, dice, aunque ya definitivamente lo saben todo. Obviamente no está hablando que saben todo de todo el mundo, sino él se refiere, ustedes saben toda buena doctrina, ustedes saben buena teología, ustedes ya saben estas cosas. ¿Sabes lo que me enseña esto? Que un cristiano entonces ya debe tener ciertas cosas que sabe, que conoce. La verdad, no hay otra forma que yo puedo ver esto, pensar de una diferente forma cuando vemos que Él está diciendo, esas cosas ya lo sabes. Nosotros debemos de tener ciertas cosas ya guardados, meditados y que podemos enseñarlos. Si eres uno nuevo en el Señor, ok, va a ser un proceso, todavía falta, pero nosotros si tenemos más mínimo de un año, ya hay ciertas cosas que debes saber. La pregunta sería, entonces, ¿qué son las cosas que debo de saber? Cuando vemos este libro, ¿tengo que saber todo esto? Bueno, sería bueno. Pero en esto hay cosas también muy básicas que cada creyente ya debe entenderlo, ya debe poder enseñarlo. Lo bueno es que en Hebreos capítulo 6 nos da una pequeña lista, un ejemplo, y vamos a ver esas cosas que un cristiano ya debe saber. Disculpa. Puse esta imagen porque cuando hablamos de que debemos de saber ciertas cosas, si preguntas a un gran porción de cristianos, y les dices, ¿cómo llegas al cielo? O les preguntas, ¿cómo llegas al cielo? Sabes que muchos te contestan, llegas al cielo por ser buena persona. Es la respuesta. Familia, les pregunto, ¿nosotros llegamos al cielo por ser buena persona? No, no llegamos al cielo por ser buena persona. Llegamos al cielo por Cristo Jesús y luego queremos ser buena persona. Pero es asombrante que muchos contestan de esa forma. Digo, eso el creyente ya lo debe de tener por entendido. Bueno, vamos a ver entonces versículo 1 de capítulo 6 en Hebreos. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces vemos aquí ciertas cosas que está hablando, pero mira lo que dice al principio, dejando enseñanzas elementales. Él está diciendo, ok, ya saben lo básico. Otra vez de nuevo, es algo que ya saben ustedes. Entonces no vamos a seguir hablando, y da esta lista, no sigamos hablando de esas cosas. No es de que no podamos hablarlos, por supuesto que no, sino él está diciendo, ahora es tiempo de crecer más, tener más conocimiento de nuestro Señor. Pero bueno, antes de tener más, hay que ver lo que es lo básico. Entonces, primero dice arrepentimiento de obras muertas. Vamos a ver nomás la primera porción porque yo creo que también es algo muy básico, el puro arrepentimiento. Todo cristiano debe entender
que el arrepentimiento es necesario para salvación. Algunos enseñan, recibe a Cristo y tendrás vida eterna. Pues, claro, Hassan, por supuesto. No, sí, cierto. Pero hay un proceso. El primer porción es arrepentirte. Esto es algo, no es nomás que agregamos Dios en nuestra vida, es que yo sigo igual, pero ahora yo tengo Cristo. No, primero tengo que reconocer que hay un pecado, que hay muchos pecados en mi vida y lo tengo que dejar. Mira Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. ¿Ves el requisito? Para que sean borrados tus pecados, hay una cosa que tienes que hacer: arrepentirte. Claro, Dios también es el que borra, Dios es el que perdona, pero lo que nos toca a nosotros, arrepentirnos. Entonces, todo creyente debe de entender que es necesario arrepentirnos del pecado. Y arrepentirnos del pecado es decir que ya caminamos en otro camino. Ya no vivimos como antes. ¿Tenemos fallas? Sí tenemos fallas. Pero hay una diferencia entre Hassan en el pasado y Hassan de hoy. Hassan del pasado no tenía convicción. Él hacía lo que le daba la gana. Hassan del pasado fue esclavo al pecado. Yo seguía en el pecado. Hoy, Hassan ya no es esclavo del pecado. Ya no domina mi vida. Y no estoy diciendo solo porque soy Hassan y un pastor. No. Todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y es nuestro Salvador, somos libres del pecado y ya no somos esclavos. Pero eso obviamente se tiene que manifestar, que ya no estamos en lo mismo. El arrepentimiento es una decisión que causa cambio. Mira 2 Corintios 7. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Esta fe produce arrepentimiento que te lleva ¿a qué? A la salvación. De nuevo, nomás respaldando que no podemos brincar este parto. El evangelio no es simplemente creer en Cristo. No es el evangelio completo, es una porción del evangelio. Cristo enseñó a arrepentirnos, que tenemos que arrepentirnos. Ok, ¿qué otras cosas es la que son básicas? De obras muertas. Esto yo creo que es muy fácil para entender. El creyente ya debe saber que las obras no te pueden salvar. Tú no puedes hacer suficiente cosas buenas para ser salvo. Ya lo tienes que entender eso. Mira Isaías 64. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Wow. Como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Sin Cristo, tus obras, mis obras, si estamos fuera de Cristo, son inútiles. No sirven. ¿Sabes eso? En el pasado, cuando estábamos en el mundo, pensábamos que si hiciéramos cosas buenas, pues entonces yo creo que estamos bien con Dios. Pero Dios no ve las obras como nosotros imaginamos. Él dice que son un trapo de inmundicia. ¿Quieres ver qué es lo que ve Dios antes de Cristo? ¿Cómo ve nuestras obras el Señor? Así. Cuando dice trapo de inmundicia, yo creo que es una buena descripción de esta imagen. Las obras de antes fueron asquerosas al Señor. Asquerosas, podemos decir, pero ¿por qué? Porque es reconocer que existe un Dios y todavía no te has arrepentido. Entonces andas haciendo estas cosas buenas según para quedar bien con Dios, pero lo has rechazado al mismo tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Espero que sea claro. Bueno, entonces debemos de saber, el arrepentimiento es necesario. Debemos saber que las obras no nos van a dar permiso a entrar al cielo. De nuevo, tenemos que hacer buenas obras porque es lo bueno, es lo correcto, pero jamás me va a dar la entrada. Regresamos. Luego, después del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Por supuesto, ¿verdad? Yo creo que ese es el más básico. El creyente tiene que creer en Dios. Tiene que tener fe en nuestro Señor. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es necesario.
Obvio, por supuesto, ¿verdad? Fe en Dios es esencial para salvación. Quiero que todos podamos decir que sí. Y cuando digo fe, es lo que necesitamos. No está acompañado con otra cosa, o sea, de las obras. Mira lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Una descripción muy clara. Este es un versículo que si no lo tienes memorizado, apúntalo ahorita. Efesios capítulo 2, versículo 8 y también con versículo 9. Yo nomás quise poner el énfasis aquí en fe. Entonces, es algo que también nosotros ya debemos de saber. Regresando, entonces, después del arrepentimiento de obras muertas, fe a Dios, luego también enseñanza sobre el bautismo. Aquí, cuando habla del bautismo, mejor dicho, lavamiento, es lo que dice en el original. Y lavamiento se refiere a lavar las manos, a lavar las copas, a lavar lo que es sagrado. Pero también yo creo que sí podemos incluir el bautismo. El bautismo es algo que uno ya tiene que entender. El bautismo corporal es un mandamiento de nuestro Señor. Mira Mateo 28:19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que uno puede decir, yo quiero recibir a Cristo, pero no me quiero bautizar? Si alguien dice eso, si alguien tiene la mentalidad, yo quiero seguir a Dios, pero no creo que es necesario bautizarme, la verdad, entonces no quieres seguir a Dios. Si quieres seguir a Dios, el primer mandamiento para tu vida es bautizarte. ¿Crees en el Señor? Perfecto. Recíbelo y bautízate. Nosotros entendemos perfectamente que es un mandamiento de Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús pide el bautismo de nosotros, nos vamos a bautizar. ¿Está claro eso? Sabemos y nosotros confiamos que el bautismo no salva, sino el salvo se bautiza. Eso es una gran diferencia. Muchos también les llega la emoción y quieren ser mojados. Bueno, uno te puede mojar con agua, pero si no realmente te has arrepentido de tus pecados o estás listo para entregar tu vida al Señor, mejor ni te vayas a bautizar. Ok, avanzamos. Luego, después de arrepentimiento, obras muertas, fe a Dios, el bautismo, la imposición de manos. Esto, de nuevo, no es importante, es algo que para los judíos fue mucho más común que es para nosotros, porque ellos usaban el cordero para poder confesar sus pecados, ponían sus manos encima de ellos, confesaron sus pecados, el cordero tenía todo el pecado y luego lo llevaban para hacer un sacrificio, que era representando a Cristo Jesús. Entonces el judío puede entender esto mucho mejor. Él está diciendo, mira, tú ya sabes de estas cosas. Y aparte de poner las manos sobre imposición de manos, nosotros hoy en día todavía hacemos eso cuando oramos por los enfermos, lo que dicen las Escrituras, y también cuando oramos por uno que va a ser pastor o un líder, que ustedes van a ser testigos de esto. Entonces, la otra cosa es resurrección de los muertos. Todos debemos entender, el creyente, que tú y yo vamos a resucitar. Más bien, todos van a resucitar. Todos, bueno y el malo. Unos van a ser resucitados en Cristo Jesús, otros resucitados en condenación. Sin embargo, resucitados. Ok, el último aquí en Hebreos 6:1. Del juicio eterno. Tenemos que entender que existe un juicio eterno. La mayoría del mundo dice que, ¿sabes qué? Eso fue creado nomás para asustarte. No es real. Es real, sí existe. Dios no es un mentiroso. Habló de este lugar y tenemos que demostrar que es bíblico. Aunque nos guste o no nos guste, es lo que dice el Señor. Y aunque es una teología, una doctrina muy básica, la verdad es muy importante. ¿Por qué? Porque mucho del mundo dice, mi Dios es un Dios de amor. Él no juzga a la gente. ¿Has escuchado eso? Dios no juzga. Claro que Dios es un Dios de amor,
pero también es un Dios que juzga. Es un Dios que tiene todo el derecho de juzgar, tiene que juzgar, porque nosotros humanos también esperamos eso de nuestros jueces, que juzguen a los malvados. No decimos de un juez que los suelta, ah, qué buen juez, mira, los liberó a esos malvados. No, tú y yo diríamos, es un juez corrupto. Pero bueno, el juicio sí existe. Entonces, de esta lista hay varias diferentes cosas que uno ya debe de saber. Para mí, yo creo que una de las cosas esenciales de lo que estamos viendo es la salvación. El creyente debe entender, debe saber muy bien todo lo que es la salvación, el principio hasta el final, nuestra seguridad en Cristo. Yo creo que esa doctrina ya debes de ser dueño de eso, que no te quede ninguna duda. Bueno, no solo tenemos que saber bien lo que es salvación, pero también todo lo demás. Hay muchas cosas que todavía podemos seguir aprendiendo. Si nosotros decimos, pues no puedo sacar nada de la Biblia, eso nomás es un porción de lo que enseñé hace 2 semanas de las doctrinas vitales para un creyente. Y nosotros obviamente podemos dedicar mucho tiempo en estudio para estas cosas. Ok, regresemos a nuestro texto. Judas 1:5, si lo puedes leer del principio, por favor. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ahora vamos a enfocarnos en la tercera parte. Primero recordarles, segundo, cosas que ya saben. Número 3, el Señor habiendo salvado. ¿Quién salvó? Familia, ¿quién salvó? ¿Salvó? Otra doctrina muy esencial, ¿verdad? Solo Dios puede salvar. Mira Isaías 43. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Punto. Tú y yo no nos podemos salvar. No puede ser suficiente buenas obras para salvarte. Ya hablamos de eso. Te recuerdo, ¿cómo te ves con tus obras? Así. Jamás podemos lograr ser perdonados cuando seguimos así, sino tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo Jesús y tenemos esa confianza que somos salvos porque Él nos salvó. Seguimos. El Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto. El Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto. Aquí tenemos un ejemplo, y Egipto siempre ha sido un ejemplo de qué lo salvó. Egipto siempre ha representado esclavitud al pecado y al mundo. Hay tantas referencias que el Señor usa para Egipto y siempre es lo mismo. Está hablando de la esclavitud. No es tanto por el lugar geográficamente, lo vimos también en el libro de Apocalipsis, no en la referencia geográficamente, sino la mentalidad o el entendimiento más bien de esclavitud al pecado. Él los sacó de eso. En el pasado fue muy fácil identificar a un esclavo. Podías ver la persona, pues obviamente pues con las cadenas ya lo dice todo. Sus manos o sus pies, o hasta los tenían ahí con un collar. Hoy en día todavía existe la esclavitud, pero es mucho más sutil. La esclavitud llega en varias diferentes formas. Hoy en el día moderno, ¿sabes también cómo se ve la esclavitud? De esta forma. ¿Estoy diciendo que no debes ver estas cosas? Por supuesto que no estoy diciendo eso. Algunas de estas cosas son buenas para edificar, o sea, mandamos versículos, ponemos enseñanzas y todo eso, nos podemos edificar, pero también, si no nos cuidamos, podemos ser esclavos de estas cosas. Horas en el teléfono, sin reconocer cuánto tiempo nos ha pasado. El enemigo le encanta esto. Mientras que nosotros somos esclavizados a estas cosas, Él llega como estos maestros falsos, enseñando cosas obviamente que contradice sana doctrina. Nosotros tenemos que estar pendiente que el enemigo siempre quiere otra vez de nuevo poner las cadenas encima de ti. Siempre. Gracias a Dios que no va a poder porque ya somos libres por Cristo Jesús, pero siempre lo va a intentar y también nos tenemos que cuidar porque sí podemos caer en las
estrategias del enemigo y sufrir consecuencias. Y luego terminando el versículo que dice aquí, Destruyó después a los que no creyeron. esto es fuerte. Destruyó los que no creyeron. A veces pensamos que las cosas con Dios es así. Si eres hijo de Dios, perfecto, tienes bendición, Dios te escucha, Dios está a tu lado. Y los demás, nomás simplemente son ignorados. Como Dios dice, no me importa a ellos, me voy a enfocar solo en los que creen en mí. No. Aquí está diciendo, aquellos que no creen, los destruye. O sea, no le late Dios. Esto es algo obviamente fuerte para Dios. Todo esto tiene un propósito. Aquí estamos hablando de la incredulidad. ¿Qué tan profundo puede ser? ¿Qué tan peligroso puede ser? Entonces el hecho que Dios destruye a los que no creyeron nos dice muchísimo de lo que Dios piensa de la incredulidad. Y no solo que fueron destruidos, pero cuando dice aquí los que no creen, no se refiere a Egipto, se refiere a los israelitas. Es decir, que hubo gente entre los elegidos de Dios que no creyeron. Esto también es un poco más fuerte cuando vemos qué significa. En la iglesia, hasta hoy en día, también hay gente que no creen. Bueno, tal vez creen que existe un Dios, pero no lo suficiente para obedecer a Dios. Ya hablamos de esto también hace 2 semanas, que el trigo también va a crecer con la cizaña. Esto es parte de lo que es la iglesia. Bueno, no la iglesia, parte de la iglesia, sino lo que está involucrado en ese movimiento de la iglesia, obrando a esas personas que no creen. Es un gran engaño. O sea, ¿por qué están aquí entonces? Los que realmente no creen. Mira, porque yo creo que ellos pueden ver la mano de Dios. Ellos hasta pueden recibir la bendición de la iglesia. Sin embargo, si ven la mano de Dios, si reciben las bendiciones de la iglesia, todavía puedes estar afuera. Imagínate eso. Ver la mano de Dios y pertenecer aquí y todavía ser una persona de afuera. Recuerdo, israelitas saliendo de Egipto es un ejemplo de esto. Mira 1 Corintios 10. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Wow. ¿Ves este ejemplo? Participaron en todas estas cosas. Comieron o tomaron de la roca espiritual. Uno puede estar tomando cosas espirituales, pero todavía no entregados. Los judíos vieron un montón de milagros. Fue tan obvio que Dios estaba obrando. Fue tan obvio que Dios estaba al lado de Israel. Pero eso todavía no fue lo suficiente para salvar a una persona. Quiero que esté muy claro para nosotros. Tener nomás una creencia superficie en Dios no significa que eres salvo. Tenemos que aprender como el primer ejemplo de ese escalador, de soltar, de entregarnos totalmente. No es entregar un parte de tu vida. No, Cristo es tu vida. Pero nomás digo esto, bueno, la Escritura dice esto para darnos la advertencia. Que no vayas a pensar que simplemente porque ves las manos de Dios, que Él está a tu lado, que porque recibes la bendición de la iglesia eres salvo. No, aquí está el ejemplo que no significa eso. Y son muchos. Eso es lo que me asombra. Son muchos así, que van cada domingo, pero no tienen una relación con el Señor. No obedecen. Uno que cree en el Señor, uno que tiene a Cristo como Salvador,
obedecemos al Señor. No tanto porque es ley, tenemos que cumplir con la ley, sino porque Dios es bueno y su ley es buena. Es buena, no hay nada mal en la ley. Cuando lo leemos todo, vemos que es una gran bendición para el prójimo y para nuestras vidas. Pero un montón de personas, mira, una pregunta para ustedes, ¿cuántos crees que salieron de Egipto? ¿Cuántos judíos crees que salieron de Egipto? ¿Alguien? O sea, nomás adivinar. 400,000, unos, una gran cantidad. Nosotros hemos calculado, estudiantes de la Biblia, hemos calculado que 1,000,000 de personas salieron, más o menos. 1,000,000 de judíos salieron ahí. De esos 1,000,000, ¿cuántos de aquellos que tenían más de 20 años entraron en la tierra prometida? Tal vez hay que decir unos 500,000. Debe de ser algo así, ¿verdad? Mínimo la mitad. No. Bueno, ¿qué tal si vamos con otros? 100,000, tampoco. Ok, entonces vamos a un número muy bajo en comparación de 1,000,000. ¿Qué tal si él salvó unos 20,000? ¿Sabes cuántos entraron de los que tenían más de 20 años? O sea, los que ya eran un poco más maduros, por decir. 2. Caleb y Josué. Imagínate eso. Aquí nos debe despertar que una fe superficial no es suficiente, no te va a ayudar. Tiene que ser una fe entregada completamente a Cristo Jesús. Que se refleje tu fe afuera de estas puertas. Que eres alguien diferente, que eres arrepentido. Esto debe de ser como un shock para nosotros. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Incredulidad es lo que pasó. No creyeron. Claro, unos fueron rebeldes y pecaron, pero ¿por qué hicieron eso? Porque no creyeron las consecuencias de Dios. No le respetaban, no tenían honor para Dios. Entonces, lo que me enseña esto es que incredulidad es muy feo para Dios. Hasta puedo decirlo de esta forma: Dios odia incredulidad. Si el Señor ama fe, obviamente lo que es opuesto es no creer. El miércoles pasado estamos hablando de esto, de que incredulidad tiene consecuencias graves. Vamos a ver un texto que leímos el miércoles pasado para que podamos tener qué tan fuerte es cuando uno no cree. Segunda Reyes 7. Entonces Eliseo dijo: Oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor: Mañana como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a 1 siclo, y 2 medidas de cebada a 1 siclo. Y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo: Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo: He aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Déjame darte un poco de contexto lo que sucede aquí. Israel está rodeado con su enemigo, completamente. Eso significa que las provisiones no pueden entrar. Ellos cortaron agua, comida, dinero, nada estaba entrando a Israel. Entonces tenían obviamente mucha hambre. Aquí llega Eliseo y dice: ¿sabes qué? A esta hora mañana va a haber una abundancia de comida. Y también va a haber tanta comida que va a ser muy barato. Y este oficial dice: no, ¿cómo crees? ¿Cómo estamos rodeados del enemigo? Es imposible, eso no va a suceder. Y hasta él dice: si Dios abre sus ventanas en el cielo, no será suficiente. Es lo que dijo este oficial. Entonces, ¿qué dice Eliseo? ¿Sabes qué? Sí va a suceder, pero tú no vas a probar. Tú no vas a disfrutar de esta bendición. Ahora, cuando digo eso, no se escucha como una consecuencia muy grave. Piénsalo. Ok, no vas a comer. Lástima, pues él tiene hambre. Pero eso no es
Eso es más bien parte de la consecuencia. Vamos a ver exactamente lo que sucedió. Mismo capítulo, ahora vamos a leer el final. Y el oficial real había respondido al hombre de Dios, diciendo: Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Y Eliseo dijo: He aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Entonces se repite otra vez lo que sucedió, pero ahora el detalle es que el oficial murió, lo atropellaron. El rey lo puso en cargo de toda la comida, él estaba en la puerta y había tanta gente que cuando iba a abrir, y él vio, el oficial vio que había provisiones, pero en abrir la reja o la puerta fue atropellado. Podemos decir que literalmente murió por incredulidad. Esto fue la razón. Cuando vemos que él negó al Señor, es cuando llegó este castigo. ¿Qué pasó aquí? Ay, disculpa. Bueno, eso es mucho más grave de no comer. ¿Sí o no? Nomás ando pintándote una imagen para entender cómo se siente Dios cuando no tenemos fe, cuando no creemos en Él. No es algo por lo ligero. No es como que, pues no me crees ni modo. No. Nosotros, de nuevo, yo sé que es un énfasis, pero de nuevo para recordarnos, tenemos que tener un fe que salva. Entonces te pregunto otra vez, viendo esta consecuencia, ¿tú crees que Dios odia incredulidad? Familia, ¿crees que Dios odia incredulidad? Sí, porque dudar, como dije, es lo opuesto de fe. Todos aquí obviamente decimos que sí creemos, claro. Somos cristianos, estamos aquí para escuchar. Déjame ahora estamos hablando ahorita de los que no fueron salvos, o sea, las consecuencias fueron muy graves para ellos. Bueno, son. Ahora déjame hablar a la iglesia. A nosotros que decimos, yo tengo un fe en mi Señor, un fe que salva. ¿Sabías? No solo aquí, pero la mayoría en las iglesias, ¿sabes dónde lucha más el creyente? ¿Dónde batalla con su fe? En las ofrendas y los diezmos. Mira, ya funcionó. Hasta aquí. Creemos en Dios hasta aquí. Ya cuando se trata de mi dinero y justificamos, bueno, Dios no necesita mi dinero. Claro, Dios no necesita tu dinero. Lo que Él le encanta, lo que está atrás del dinero, el fe, el decir yo confío totalmente en ti. Déjame también nomás aclarar, los diezmos es parte de la ley. Tú y yo no estamos bajo de la ley. El diezmo no es obligatorio. Puedo ver algunos como que, qué bien. Pero nosotros todavía seguimos guardando el 10%, porque si fue bueno para el Señor en ese tiempo, nosotros lo usamos todavía hoy en día. No es por ley, sino nomás es una regla para nosotros personalmente. Como en mi familia, el 10% ya está apartado para mi Señor. Esto no es ley, es fe. Aquí es donde luchan. Creo que ya les comenté y me encanta este ejemplo de un pastor amigo que le estaban pasando la canasta de ofrendas y él mete su mano en la bolsa, tiene uno de 200 y uno de 20 pesos. Y cuando agarró uno, dijo, espero que sea el 20 pesos. Y era el de 200. Lo puso en la canasta. No quise dar 200. Terminando el servicio, yo estaba caminando en casa. Y en el viento, en el piso, estaba llegando algo a sus pies. ¿Sabes qué era? Un billete de 200 pesos. Ahora podemos pensar, Dios lo recompensó por haber dado por fe. No. Él dijo, Dios me dijo en ese momento, quédate con tu dinero.
Si me lo vas a dar así, yo no lo quiero. Eso es lo que el Señor le ministró en ese tiempo. Jamás lo vio como Dios bendiciéndole por haber dado ese paso, porque no fue un paso de fe. A lo contrario, estaba dudando, hoy voy a tener menos ahora. De nuevo, la profundidad de creer en el Señor. Las ofrendas, el tiempo de las ofrendas es hermoso. Es una forma que también adoramos al Señor. Podemos pensar que adorar al Señor es llegar, escuchar su palabra, alabar en sus canciones, por supuesto que sí, pero otra porción de este convivio es dar. Es decir, Dios, yo confío totalmente en ti. Esto manifiesta lo que realmente está en tu corazón. ¿Es cierto? Las ofrendas manifiestan lo que está en tu corazón. Porque dar o no dar demuestra en qué o quién confías. Eso es lo que es. Dar o no dar depende en quién confías. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esta mentalidad? Que miramos cuánto dinero tenemos. Nos fijamos en eso y dependiendo en la cantidad de dinero, así va a ser mi semana. Si tengo poco, híjole, mi semana no va a ir muy bien. No, tengo muy poco. Si tengo mucho, vamos a tener muy buena semana. ¿Tú crees que la semana depende de lo que está en tu billetera? Hey, lo estoy comenzando. Yo he hecho ese error. Yo he pensado de esa misma forma. Que todo depende de cuánto dinero tengo. No, todo depende de Dios. 100% depende de Dios, no depende de nuestro dinero. Y yo creo que es una gran oportunidad de practicar tu fe. Porque de todo lo que Dios ama es fe. Y cada domingo tienes esa oportunidad. Piénsalo de esta manera. Tal vez en toda la semana no has tomado un paso de fe. Crees en el Señor y eres un buen cristiano, pero no se presentó una oportunidad para manifestar tu fe. Bueno, ¿sabes qué? Hoy se puede. Ustedes más bien, saben que nosotros y yo no somos una iglesia que exigimos, que siempre hablamos del dinero. Entonces por eso yo siento que tengo la libertad de enseñarlo pues como es bíblicamente, ¿verdad? Quiero que sepan, no hay ningún otro motivo. El motivo que yo tengo es que ustedes pueden ver la mano de Dios. Cuando no damos, perdimos la oportunidad. Así lo creo, así de fuerte. Y también déjame decir, tal vez no sea necesario, pero hubo un tiempo donde mi esposa y yo, nuestra familia, estábamos luchando, perdimos apoyo, y la iglesia, ustedes nos estaban apoyando un rato. Gracias a Dios, ya recuperamos un buen apoyo, entonces nosotros, mi familia, no recibimos ni un peso de la iglesia. Solo lo digo para que tú sepas, no ando diciendo esto porque yo voy a sacar algo, sino ustedes van a sacar algo. ¿Crees eso? Amén. Y sí tengo que decir que Calvary, Acapulco, sí ha luchado en esta área. Es un milagro en cómo pagamos la renta. Podemos presentarte todo lo que entra y lo que sale, es un milagro. Pero yo creo que nosotros podemos practicar nuestra fe y entregar todo al Señor. Entonces, para concluir, nosotros como iglesia vamos a tomar un paso de fe. Y eso es por medio de una familia. Nosotros podemos ser partícipes del que el Señor va a hacer. Tenemos una pareja que ha decidido tomar un gran paso de fe y van a abrir una iglesia. Vamos a plantar una iglesia. Entonces te presento, espero un fuerte aplauso. Te presento al próximo pastor, Paco y Esther. Pasen.
Dios ha obrado en esta familia que los amamos, es una gran parte de nuestra familia. Y hemos visto, mi esposa y yo, tanto crecimiento en ellos, el corazón de Dios, y no quedaba duda que Dios nos ha apartado para plantar. Entonces vamos a abrir Calvary Chapel Zapata y ya tenemos un local. Gloria a Dios. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a orar por nuestro hermano Paco, ungirlo como pastor. Va a ser un pastor aquí con nosotros, pero también cuando ya iniciamos todo ahí en Zapata, y espero que nosotros podamos ser parte de eso, una extensión de nuestra familia hacia ellos, en apoyarlos en toda forma. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Pastor Chuy, Pastor José no está, ¿verdad? Él está con los jóvenes. ¿Puedes poner aquí manos sobre Esther? Mi Dios, gracias por lo que andas haciendo en Acapulco. Sabemos sin duda que esta es tu obra. Tú le hiciste. Nosotros solo somos testigos. Pedimos, Señor, que tú sigues obrando en Paco, en Esther y toda su familia. Que tú, Señor, los prepares para todo lo que los espera. Que sean una luz, que pueden dar la palabra, la sana doctrina, que la gente puede ser alimentados en la área de Zapata, Señor, y que vengan de todos lados. Señor, te entregamos Paco, Esther, como pastor. Lo nombramos oficialmente por tu gracia y porque dicen las Escrituras que así se hace. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. ¿Qué tal si Paco y Esther nos dan unas palabras? A ver si Noé, si ahí estás, si me puedes prender un micrófono. Esto no fue algo que salió de repente, ya tenemos un buen tiempo hablando de esta necesidad. Y cuando comenzamos, igual como pasó con Chilpancingo, salimos un simple paso de fe y el Señor ya preparó las cosas inmediatamente. El local donde están es perfecto para iniciar y espero que todos pueden ir, visitar y pues ayudar en lo que se pueda. Entonces con eso, Pastor Paco. Bueno, la verdad, quiero pedirles primeramente mucho de sus oraciones. La verdad es que estoy agradecido con Dios. Sé que he retrasado tal vez 10 años mi llamado, pero yo sé que es el tiempo perfecto de Dios. Yo sé que el Señor me trajo con un propósito a Calvary. Y me gozo por la manera en cómo estos 6 años que hemos pertenecido a Calvary he podido ver la mano de Dios y sobre todo poder reconocer que Dios está en medio de mi familia. Yo les agradezco porque he aprendido de cada uno de ustedes en medio de cualquier circunstancia que hemos vivido. Pero si hay algo que en verdad quiero pedirles mucho, no nos suelten en oración. Mi principal temor, se lo digo, se lo he dicho siempre al pastor, es no fallarle a Dios. Nunca compartir algo que no sea de parte de Dios. Y hemos dado este paso. Me sorprendió cómo el Señor de la noche a la mañana abrió un lugar y que además el dueño de ese lugar se esté portando de una manera tan accesible. Y me sorprende aún más que personas se han ido enterando, yo no sé cómo, estoy hablando fuera de Calvary, familias se están enterando y me están diciendo: yo voy a ir a tu iglesia y yo voy a ir a tu iglesia.
Incluso me sorprendió más aún y se los comparto. Me preguntaron, ¿y con cuánta gente vas a empezar? Yo les he dicho, la verdad, voy a empezar solamente con mi familia. Y me sorprende que el segundo día que fui a ver el local, hay un grupo de alcohólicos anónimos que alcanzaron a escuchar que se iba a abrir una iglesia. Y me da risa que me grita uno, me dice, oye, hey, ¿a poco van a abrir una iglesia aquí abajo? Ellos están arriba del local donde estoy yo. Y yo dije, y ahorita como que se ve que no le va a parecer. Le digo, sí. Y me dice, dime por favor que es cristiana. Le digo, es cristiana. Y todavía levanta el puño y dice, gloria a Dios, dice, porque vamos a estar con ustedes cada domingo. Entonces, bueno, no quiero robar más tiempo. Gracias, iglesia. Mi única petición es lleven a mi familia, lleven a mi vida en sus oraciones. Y no sé si mi esposa quiere agregar algo. Pastor, ya quiere predicar. No, pues gracias a Dios, estamos agradecidos con Dios por lo que está haciendo con nosotros. Como dijo mi esposo, yo creo que es el tiempo de Dios, ¿verdad? A veces nosotros queremos o algo, pero no es en nuestras fuerzas, sino cuando Dios dice. Y pues el Señor ha estado trabajando en nosotros y nos ha enseñado muchas cosas, sobre todo lo que apenas nos dijeron el pastor y Stacy. Acuérdense siempre la gracia, y al menos el pastor y su esposa siempre han manifestado eso con mi familia, conmigo en lo personal, gracia, y entonces pues es lo que también nosotros queremos dar a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y bueno, pues también quiero que me lleven en oración, como dice mi esposo, para no fallarle a Dios y poder ser esa ayuda idónea que el Señor nos manda a las esposas a hacer. Ser esa corona para mi esposo, con mi servicio a Dios. Y pues bueno, no quiero, como yo le dije al pastor, no son las cosas como yo quiero que se haga lo que Dios quiere. Y pues aquí estamos y agradecida con Dios por este privilegio. Y lo único que le digo al pastor, lo que sí es, pastor, es que nunca me había pasado esto. Le digo, es la primera vez que yo no me quiero ir de una iglesia. Le digo, es que estoy muy a gusto aquí, los amamos, pero ayer me dijo algo, una persona, dice, pues eso mismo que tú sientes ahí, el no querer dejar ahí, haz que las personas sientan lo mismo en aquel lugar, que no quieran irse de ahí. Amén. También. Y bueno, aquí estamos, gracias, hermanos. Amén. Oh. Amén, gracias. Qué emoción. Calvary Chapel Zapata, wow. Y también queremos invitar, si vives en esa área, espero que puedas ir y ser parte de esa iglesia. Amamos a todos y queremos todos como una familia, pero la familia se tiene que extender y por mí no hay problema. Si uno dice, ¿sabes qué? Quiero ir y apoyar ahí. Ok, vamos a orar y terminar la alabanza. Mi Dios, muchas gracias por lo que andas haciendo aquí. Pido que cada uno de nosotros podamos asegurar que tenemos esa fe que salva, que podamos soltar la cuerda, Señor, confiando que tú nos tienes en tu mano. Pido por nosotros que tenemos tiempo caminando, que podamos aprender lo más básico, que ya tengamos sana doctrina en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que nosotros podemos ser ese ejemplo, ese testimonio. Y también, mi Dios, te entregamos Calvary Chapel Zapata con Pastor Paco y Esther. Que tú los proteges, que tú los bendigas, mi Dios. También te entregamos nuestras ofrendas. Pido que puedes aumentar nuestra fe y que podamos hacerlo con gozo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.